La palabra del Señor estará en Jueces capítulo 18, versículos del 1 al 20. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no habían tenido posesión entre las tribus de Israel, y los hijos de Dan enviaron de su tribu a 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron: id, reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y ahí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió: de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocio con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron: ¿qué hay? Ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que hay en la tierra. Entonces salieron de ahí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan, hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Y de ahí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines, y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en la casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod y los terafines y la imagen de fundición. Mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra, entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Hemos leído hasta el versículo 20, pero lo explicaremos hasta terminar el capítulo 18. Ahora, si resumimos un poco el capítulo 17, desde donde viene esta historia, veremos a un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, quien tenía una madre a quien le fue hurtado dinero, y por esta razón ella había maldecido a quien pudiera haber sido, sin saber ella que fue su hijo, el cual más tarde devolvió diciéndole que él lo había tomado. Lo cual, al darse cuenta la madre de que la maldición pudiera llegar a su hijo, trató de reparar lo que había dicho, diciendo: bendito seas de Jehová, hijo mío, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por ti para hacer una imagen de talla y una de fundición. Así que trató de dar de vuelta el dinero a su hijo, pero Micaías no quiso, sino que devolvió el dinero a su madre, aunque ella, no conforme con eso, tomando el dinero, los dio a un fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Así fue que este hombre tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafites, y consagró a uno de sus hijos para que él fuera su sacerdote. Tiempo después llegó hasta allí un joven levita. Era forastero en ese lugar, porque él era de la ciudad de Belén, de Judá.
quien estaba en busca de un lugar para vivir, y Micaía le preguntó: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siglos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Fue un agrado para el levita morar con aquel hombre. Y Micaía consagró al levita, y aquel hombre le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía, quien pensó: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Así, muchas veces, viendo ya la parte espiritual, vemos cómo la madre, la iglesia física, no la espiritual, va adoctrinando a sus hijos a la religiosidad, a la prosperidad y a lo que a ellos les gusta. Porque Micaía, un religioso, no es el buen profeta de Dios de Primera de Reyes ni de Segunda de Crónicas. Místico Micaía de nuestro pasaje de hoy no era un creyente verdadero, era idólatra, y su mamá lo sabía, porque después que su hijo no quería el dinero, porque tal vez pensaría que le iba a llegar la maldición, ella misma le mandó a hacer una imagen de talla y de fundición, es decir, contribuyendo a hacer de él, aparte de haber hecho de alguien que hurtaba, un falso religioso o un falso creyente. Dijo el Señor en Mateo capítulo 23, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para haceros un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Así están muchas iglesias, muchas denominaciones en nuestros tiempos. Maldicen, malenseñan a los que ministran, acercándose a pasos agigantados lo que sucederá en los últimos tiempos. Lo dice Mateo capítulo 24, versículos del 15 al 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. También nos va a mostrar este pasaje a una tribu que era tropezadero para sus hermanos. Dan, un pueblo ciego y flojo para arar su tierra. También veremos a un levita inestable con un credo fácil, y en donde eran tiempos en que no había rey y cada cual hacía lo que bien le parecía. Así es cuando nuestro rey no nos gobierna. Con esta breve introducción llegamos a este capítulo 18 de Jueces, empezando entonces en el versículo 1. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. A este tiempo muchas de las otras tribus ya se habían posicionado en la heredad que se las había dado venciendo antes a sus enemigos, pero Dan todavía seguía merodeando sin encontrar un lugar fijo. Así también muchos de quienes hemos sido llamados no ven el propósito del Señor para sus vidas. Lo quieren todo fácil, cuando es una lucha constante en esta tierra de muerte. Dijo Pablo en Romanos capítulo 7, versículos del 19 al 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así es, hay una lucha diaria entre la ley de Dios y la ley del pecado, y depende de uno en qué lado uno está. Versículo 2 de nuestro texto principal. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu a 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y ahí posaron. Enviando la tribu de Dan a 5 hombres para que explorasen la tierra, buscando dónde poder asentarse dentro de la heredad que les tocó, aunque después veremos que querían algo fácil,
Así entonces llegaron a la casa de Micaía, cuyo significado de su nombre es ¿quién es como Jehová? Versículo 3 de nuestro pasaje. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá y qué haces aquí y qué tienes tú por aquí? Estos hombres se sorprendieron al reconocerlo, ya que, como mencionamos en la introducción, un levita se había quedado a vivir en la casa de Micaía por petición de él, y se sorprendieron porque este levita no debía estar por esos lugares lejanos, porque él era de Judá, muchísimo más al sur, y menos dejando de ejercer su función. Así que le hicieron 3 preguntas de una. Versículo 4. Él les respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Evadió un tanto las preguntas, justificándose de lo que había hecho Micaía con él y que le había tomado como sacerdote, porque las preguntas eran: ¿quién te ha traído acá? La respuesta debió haber sido que él fue por su propia cuenta. ¿Y qué haces aquí? Tuvo que haber respondido aquí que buscaba algo para su bienestar. ¿Y qué tú tienes por aquí? Debió haber contestado algo para vivir. Sin embargo, contestó ensalzándose y justificándose él, haciendo ver la utilidad de su servicio a un solo hombre. Dice Proverbios capítulo 3, versículos del 3 al 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Al parecer este levita no tenía buena opinión ante Dios y daba mal testimonio ante los hombres. Solo tenía una convenida opinión humana de un hombre. Versículo 5 de nuestro texto. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Estos 5 valientes dijeron al levita que preguntara a Dios cómo les iba a ir a ellos, suponiendo ellos que el levita estaba en comunión con el Señor. Versículo 6. Y el sacerdote le respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Aquí no dice nada que el levita consultó con el Señor, ni que el Señor le había hablado. Sin embargo, el levita le dijo que el Señor estaría con ellos. Después, por la intención, veremos que era solo de labios. Versículo 7. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Vemos varias cosas aquí. Primero, que buscaron lo fácil. Hallaron un pueblo que era liviano, que se sentía seguro, era ocioso y muy confiado. Se parece a creyentes así en la actualidad, que buscan asentarse en alguna iglesia que piensan como ellos, sentirse cómodos, sin que nadie les perturbe con la verdad, sintiéndose casi como los endemoniados de Gadarenos, hasta que llegue la verdad, como cuando llegó el Señor Jesús a ellos. Dice Mateo capítulo 8, versículo 29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Así es, porque la palabra atormenta a quien no está encuadrado con ella. Dice Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dice también este versículo que estos 5 hombres dijeron que en ese lugar no había quien poseyese el reino, es decir, vivían a sus anchas, sin que nadie les dijera nada. Ni siquiera estaban los sidonios, que espiritualmente son los que forman al simple a su forma, porque dice la Escritura que eran buenos labrando la madera. De hecho, Salomón mandó traer artesanos de allá para adornar el templo. Dice Primera de Reyes capítulo 5 versículo 6. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Ahora, se dice que la ciudad de Sidón fue fundada por Sidón, el hijo de Canaán. Dice Génesis capítulo 10, versículo 15. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito. Porque recordemos algo importante, que la tierra que les tocó a todas las tribus, incluyendo las de Dan, ya estaban ocupadas cuando Israel llegó a la tierra prometida, y había que conquistarla. ¿Y qué significa en la parte espiritual?
que cuando el Señor nos llama, ya está habitado por costumbres. En nuestro interior hay mucha doctrina y mandamientos de hombres, y el Señor va limpiando con nuestra obediencia y reemplazando con las buenas nuevas. Pero no me quiero detener aquí, sino en el pueblo de Lais, que se sentían seguros, eran ociosos y confiados. Porque a los 5 hombres que fueron a reconocer y explorar la tierra, se les abrió los ojos al ver este pueblo. Seguro pensaron lo fácil que sería conquistarlos. Y como en muchos lugares siempre el enemigo va a encontrar pseudocreyentes fáciles que no obedecen a la palabra, no leen las escrituras, no oran, no labran su tierra. Estos espías vieron que era un pueblo débil. Seguramente los de Lais no discernieron que estos 5 junto con los demás los iban a matar después. Pero dice este versículo que este pueblo se sentía seguro. Si uno no tiene comunión con Dios, si uno no camina con Él, esa seguridad es aparente. Pero si uno está en Cristo, eso sí es una seguridad real. ¿Y cómo es estar en Cristo? Dice Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 8 y 9 en nuestro texto principal. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Imagina, estos 5 valientes le dijeron a sus hermanos que la tierra que habían visto era muy buena, pero para ellos era buena porque no había nadie que los perturbase, y les dice: ¿y vosotros no haréis nada? Como diciéndoles: decídanse pronto, no seáis perezosos. Al parecer la pereza era bien conocida entre su pueblo, y les explica mejor en el siguiente, versículos 10. Cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que hay en la tierra. Al parecer les creyeron mucho a Levita, porque dijeron que el Señor les había entregado en sus manos, cuando sabemos que Levita solo quiso ser condescendiente con ellos, ya que no consultó nada con el Señor. Además, el Señor prospera espiritualmente en medio de la dificultad, no en medio de la flojera. No en vano uno de sus nombres es Jehová de los ejércitos, de los puros de corazón, de los que le buscan su rostro, de los que preparan sus manos para la batalla, para el dominio propio, no solo del camino temporal, sino de la transformación eterna. Dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículos del 7 al 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso tuyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vemos también uno de los preciosos salmos que escribió el rey David. Dice Salmos capítulo 24, versículos del 7 al 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, es el Rey de Gloria, Selah. Versículo 11 de nuestro texto. Entonces salieron de ahí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Versículo 12. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Versículo 13 y 14. Y de ahí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines, y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Ese mirar por tanto lo que habéis de hacer es: llevémonos, porque la tribu de Dan no solamente eran religiosos, sino tropezaderos para el pueblo de Dios. No en vano su padre Jacob le profetizó lo siguiente en Génesis capítulo 49, versículo 17. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete.
Una profecía vigente hasta hoy, y aquí nos vamos a detener. Así es, serpientes junto al camino, que como en lo natural pueden producir parálisis o incluso la muerte. También puede producir ceguera, y ya hablando espiritualmente, como el caso de Bartimeo, el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando. En Marcos capítulo 10 versículo 46, los que están junto al camino y no en el camino son los que han sido presa del pecado, del enemigo o de los ídolos. En un primer momento se sembró la buena palabra en ellos, pero viene Satanás y la quita. Dice Marcos capítulo 4 versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahora, ese quitar no es literal, sino que él emplea muchos artificios para que te olvides. Los quehaceres, la idolatría doméstica, es decir, el trabajo, el hogar, la música mundana, todo tipo de terafines y en especial la falsa doctrina. Entonces, todas esas cosas hacen que usted se olvide del mensaje. Luego te dices, no recuerdo el mensaje, y si no recuerdas el mensaje, menos lo vas a poder llevar a cabo. Por eso no es bueno estar junto al camino, sino en el camino, porque una falsa enseñanza te irá apartando del camino. Por eso es necesario, como dice la palabra, que lo cojo no se salga del camino. Versículo 15. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Los 5 hombres, estando con los 600 hombres, le preguntaron al levita cómo estaba, como queriendo saber su condición, porque ya tenían en mente que se fueran con ellos, para que él le ministrara. Versículo 16. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. De alguna manera, el que estuvieran armados los 600 hombres era para intimidar al vecindario, por si se oponían cuando se llevasen a los ídolos y a la levita. Versículo 17. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Los 5 hombres tomaron los ídolos delante de los ojos del sacerdote que estaba a la entrada de la puerta. Versículo 18. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? De todas maneras, el sacerdote preguntó, ¿qué hacéis vosotros? Sorprendido porque seguro pensó, a estos también les interesan estos ídolos y necesitan de ellos, ya que solamente ellos estaban de paso, como para pretender llevarse estos ídolos. De hecho, le hace la siguiente petición después que el levita les dijo, ¿qué hacéis? Versículo 19. Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? Ellos le preguntaron, calla y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote, tratando de convencerlo haciendo la comparación de, ¿es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? En pocas palabras, visto desde el punto de vista espiritual, ¿qué le conviene más? ¿Tener una iglesia con poquitos miembros o ser el pastor de una iglesia más grande? Es como decirle al levita, te ofrecemos una iglesia más grande. Versículo 20 de nuestro texto principal. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Obviamente, y por los versículos expuestos anteriormente, se sabe que era un levita que estaba en la carne, por lo tanto convenido. No solo aceptó, sino se le alegró el corazón. Era algo que él siempre había buscado, el cual tomó lo que ellos mismos ya habían tomado y se fue con ellos en medio del pueblo, sin ningún complejo ni conciencia. Se fue con los hombres de Dan, los apartados y en idolatría, serpientes junto al camino. Versículo 21. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Aquí vemos que con los 600 hombres había venido toda la tribu de Dan, quienes partieron con ellos poniendo los niños, el ganado y bagaje por delante, es decir, el conjunto de cosas que se llevan en un viaje. Espiritualmente, el conjunto de conocimientos y experiencias adquiridos en alguna actividad en particular o en la vida en general. Es decir, toda su experiencia idólatra se lo estaban dando también a los niños. Versículo 22.
Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Cuando los de Dan se habían alejado de la casa de Micaía, los vecinos de Micaía se juntaron y fueron tras ellos. Versículo 23. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿Qué tienes que has juntado gente? Los de Dan, al darse cuenta que les estaban siguiendo y pensando que Micaías los había juntado, les dicen: ¿Qué tienes que has juntado gente? Versículo 24. Él respondió: Tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Aquí Micaías no le dice que él no los había juntado, sino que aprovecha la ocasión y les responde: Tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y se van. ¿Y qué más me queda sino seguirlos? La idolatría lo tenía tan aferrado que se quedó vacío. Eso es lo que le pasaba. Versículo 25. Y los hijos de Dan le dijeron: No des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo coléricos os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Los de Dan los intimidan diciendo: No griten tras nosotros, no sea que alguno de mal carácter vuelvan y los maten. Porque recordemos que habían 600 hombres armados. Versículo 26. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Versículo 27. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenían, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Así que los de Dan, llegando al pueblo confiado y tranquilos, llevando las cosas que había hecho Micaía junto con el sacerdote, los matan a filo de espada. Versículo 28. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y como no hubo quien los defendiese, sobre todo porque no tenían rey, así que la ciudad fue quemada. Versículo 29. Llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Después de reedificarlo, llamaron a aquella ciudad Dan, teniendo todos el mismo sentir de tener muchos dioses. Versículo 30. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Versículo 31. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Dice: así tuvieron la imagen de talla que Micaías había hecho. Así en el día de hoy muchos que se dicen creyentes, estando mucho tiempo con el Evangelio, no se vislumbran y crecen a la imagen de Cristo, sino de lo creado por el hombre. Y esto porque, como dice la última parte, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo, porque ahí es donde Josué había levantado el tabernáculo. Dice Josué capítulo 18 versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra le fue cometida. Claro que después que Josué se murió y los pueblos se apartaron del Dios viviente, el Señor dejó el tabernáculo. Dice Salmos capítulo 78 versículos del 58 al 60. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Los oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Pero hoy el Señor habita en el interior del hombre. Pero si se deshiciere, si morimos, tenemos un tabernáculo eterno. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículos del 1 al 4. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida espiritual de Cristo. Amén.